Listo. No sé, yo estoy por fuera del sistema. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Muy buenas noches, profesor. Los que faltan por presentar el parcial, ahorita al finalizar la clase lo hacemos, ¿listo? Listo, profesor. Sin anestesia. ¿Cuántos quedan pendientes? Yo soy uno de ellos, profe. Jorge Serna. ¿Y qué pasó, Jorge? ¿Por qué no estuviste? Sí estuve, pero nunca me dieron acceso a entrar. Y como era por orden de entrada, no me habilitaron para ingresar. ¿Quién más falta? No, Jorge, eso no es cierto. Usted no está conectado. ¿Cómo así? Si estuve como hasta las 10:10 más o menos. Por eso, y terminamos parcial como a las 10:40. No, porque hasta las 10 iba a la clase. Los que querían se quedaban, Pancha. Pues ahí mismo decía. Ah, los que querían se quedaban. Qué bueno que lo está diciendo. Bueno, Pero se quedaba. Yo estuve hasta las 10:10. Buenas noches. Por favor, cierran los micrófonos. Cierran los micrófonos. ¿Quiénes están pendientes de exposición? Profe, nosotros, buenas noches. Hola, doctora Juliet, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. ¿Es una exposición individual o en grupo? No, profe, nosotros la tenemos en grupo con Enrico Ferri. Ah, sí, Enrico, empecemos. Que toca ganar tiempo. Les iba a adelantar que vamos a tener una charlita, como una especie de seminario. Estos seminarios toca aprovecharlos que siempre los hacen en todas las facultades de Derecho, de personajes de connotación nacional. Entonces, el miércoles va a venir un magistrado de la JET. ¿Listo? Nos va a dar una charlita, que es importante, en todo caso, estar actualizado en los eventos, en los procesos de connotación nacional. Entonces yo creo que ya que se da la oportunidad, pues toca aprovechar esa coyuntura para con ustedes, para que tengan estas charlas, que generalmente las facultades de Derecho hacen unos seminarios y eso. Entonces vamos a aprovechar con el curso. ¿Listo? Entonces, empecemos con Juliet. Empieza. Presenta el grupo y dices que van a presentar. ¿Listo o qué, Juliet? Profe, que todavía todos no han entrado, faltan dos compañeros. Pero inicia. Ah, bueno, ok, profe. ¿Cuántos son? Somos 5. Perfecto. Si faltando hay 3. Entonces empecemos. Profe, ya estamos todos. Listo. Entonces empecemos. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. A nosotros nos tocó el tema de Enrico Ferri. Enrico Ferri nació el 25 de febrero de 1856 en San Benito de Pantúa y falleció en Roma el 12 de abril de 1929 a los 73 años.
Era de la escuela clásica, periodista, político, jurista, criminólogo, sociólogo, catedrático y escritor. Ferri fue un reconocido jefe de la Escuela Positiva de Ciencia Criminal. Estaba considerado como el creador de la criminología moderna, abogado de éxito y quizás el mayor de los oradores forenses de la Italia de entonces. Miembro del Parlamento editorial del periódico socialista Avanti, conferencista, profesor universitario, autor de obras académicas, fundador de un gran periódico legal y un polemista incansable en la defensa de sus ideas. Enrico Ferri luchó para que Italia tuviera un código penal de corte positivista y en 1921 se presta el proyecto realizado por una comisión presidida por el mismo Enrico Ferri, aunque la situación política dificultó la aprobación del proyecto del partido fascista, llegó al poder y se formó una nueva comisión de la que formó parte Ferri. El nuevo código fue aprobado en 1930. Enrico Ferri estudió en la Universidad de París, también conocida como la Sorbona. Fue una de las universidades medievales más antiguas e importantes de la época. También estudió en la Universidad de Bolonia, Universidad de Pisa. Una de sus obras más importantes de Enrico Ferri se llamaba Versás, Nuevos Horizontes de Derechos y Procedimientos Penales, en 1881. También tuvo otras obras como Socialismo y Ciencias Positivas en 1894, la Escuela de Criminología Positiva en 1901, el Francismo en Italia y la obra de Benito Mussolini en 1928. Una de las frases que caracterizaba a Enrico Ferri era que, según Ferri, lo que es posible para la sociedad se abastece partiendo del estudio de la misma. También tenía otra frase que era muy importante, que decía que él consideraba que las razones por las cuales el hombre es delincuente son ajenas a su voluntad. Enrico Ferri también fue senador vitalicio en Roma. Seguimos con el compañero que va a hablar un poquito más. Bueno, yo voy a hablar acerca de la obra más importante que tuvo Enrico Ferri, que es Sociología Criminal. Básicamente, pues de entrada, como para complementar un poco la exposición de Juliet, Ferri pertenecía a la escuela positiva, que consistía en estudiar el delito, primero en su génesis natural y después en sus efectos jurídicos, para adaptar jurídicamente diversos remedios a las varias causas que lo producen, los que en consecuencia serán eficaces. Crea la teoría de la defensa social, que el delito surge como resultante de la combinación de los factores biológico, físico y social. La sociología criminal se trata específicamente de un modelo de estudio del delito y de la delincuencia. En este caso, Ferri, desde un inicio de su carrera, en cuanto al derecho penal, allí nos decía que la sociología criminal también es la ciencia que tiene por objeto el estudio del delito en cuanto a fenómeno social, así como el de los factores sociológicos que intervienen en su producción. Las estadísticas criminales integran el medio auxiliar básico para las investigaciones de carácter sociológico criminal, que sin embargo en la actualidad se preconiza que la sociedad social se conjugue armónicamente con la observación psicológica del caso singular concreto. Enrico Ferri no creía en la delincuencia como tal. Él, para resolver un caso, se enfocaba en la psicología y de eso sacaba o se basaba en el criminal, en el caso deseado.
Clasificaba los factores del delito en antropológicos, físicos y sociales. Tenía, digamos que como premisa que un determinado medio social bajo ciertas condiciones compromete o en ese medio social se comete un cierto número de delitos, que la pena no era ni una venganza ni un castigo, sino un fin, que la peligrosidad del autor y la sanción se debe ajustar frente al delito que ¿Se la se cierra o se pierde el internet? fue estudiante de criminología de Cesare Lombroso. Digamos que estudió con Francesco Carrara, que fue como la base del inicio de sus estudios posteriores. Entonces, a continuación ya complementaba a un compañero. Buenas noches, doctor, compañeros. Habla Rafael López. Buenas noches. Para completar, de Enrico Ferri fue elegido por el fascismo como senador vitalicio en 1929, luego de haberse declarado adherente a Mussolini. En 1923, cargo que no pudo asumir debido a su muerte. Para Ferri consideró que las razones por las cuales el hombre es delincuente son ajenas a su voluntad. El delito para Ferri no existe, existen enfermedades que bien han heredado o las que adquirió en el transcurso de su vida. Se centró en el estudio de las características psicológicas que creía eran las responsables del desarrollo de la criminalidad en el individuo. Sigue el compañero Jeffer. Están hablando. Buenas noches, profe, y a todos los Buenas compañeros. Bueno, como ya lo dijeron mis compañeros, Enrico Ferri encaminó su investigación a los factores sociales y económicos que motivaban a los criminales a cometer actos delictivos. Para Ferri, la pena no es un castigo ni es una venganza, simplemente es la defensa de la sociedad. Y esta se debe ajustar de acuerdo al grado de peligrosidad del autor, y la sanción se debe ajustar a las características individuales de quien comete un delito. La pena no es absolutamente eficaz por ser dura o por implicar una disminución de los delitos. Perdón, la pena no es absolutamente eficaz por ser dura, pero tampoco va a implicar una disminución de los delitos. Lo más importante de la pena va a ser la adopción de sustitutos penales. Para Ferri, los sustitutos penales son medidas de orden económico, político, administrativo, familiar, etc. Todo esto, ya que los factores que rodean el ámbito, ya que los factores que pueden llevar a la persona a cometer un delito son factores de ámbito de su entorno, ámbito social y económico, que lo presionan a ser un criminal. Bueno, a continuación sigue Jefferson Sáenz. ¿Quién sigue? Jefferson. ¿Quién sigue, Juliet? Buenas noches, Jefferson Sáenz, doctor. Voy a complementar algo de lo que dijo aquí mi compañero Nicolás sobre la clase de delincuentes, como lo definió Enrico Ferri. Delincuente nato incluirá aquellas personas que con una carga constitutiva que determina cometer actos delictivos o unido a factores ambientales. Delincuente loco o alletado es aquel que padece una anomalía psíquica como factor principal de su oportunidad criminal. Delincuente pasional es una variante delincuente ocasional caracterizada por su facilidad para explotar y cometer actos delictivos. Delincuente ocasional es aquel que se ve ante la oportunidad de delinquir, siendo los factores ambientales lo que lo determinan. Delincuente habitual es el que hace el delito de la forma habitual de comportarse. Su tendencia delictiva es adquirida. Casi delincuente o delincuentes involuntarios serían aquellos que cometen delitos involuntarios. Esto es todo lo elabora de cómo él definió la clase de delincuentes Enrico Ferri, doctor y compañeros. Sí.
¿Alguna pregunta, compañeros o doctor, que puedan resolver? Danos la... Profe, yo tengo una pregunta. Sí, sí, dilo. Lo que pasa es que cuando estaba exponiendo el compañero Diego, no alcancé a tomar apuntes. Él decía que había una clasificación, ¿sí? Estaba hablando de que pues este autor no creía en la delincuencia y se basaba en la filosofía. Y él habló de 3 clasificaciones, pero no alcancé a tomar apunte. Entonces, si me puede repetir, por favor, esa partecita. Clasificaba los factores del delito en 3 tipos. Eso, ¿Continúo, doctor, o va a explicar? dilo, ya que empezaste, sino que Clasificaba esas los factores preguntas del deben delito hacerlas por el chat. ¿Listo? en Sigue, sigue. antropológicos, físicos y sociales. Eso era como clasificar los factores del delito. Y digamos que para complementar los principales aportes que Ferri le dio al derecho en el siglo XX, pues en principio fue tratar de lograr que se publicara un código penal con tendencias positivistas, que finalmente no alcanzó a ver, pero que se suscitó un año después de la muerte de Ferri, que fue en 1930. Ferri andó diferentes posiciones políticas, criticó mucho el fascismo en determinado momento para, posterior a todo, terminar uniéndose al mismo fascismo con el liderazgo de Benito Mussolini. Tiene muchas anécdotas, dentro de las cuales, digamos que una de las que él se adhería, y yo leía que en determinado momento se le hizo un atentado a Mussolini, que para el momento no causó la muerte del mismo, teniendo en cuenta una serie de ademanes que tenía Mussolini. Y para el momento pues era obvio una pena de muerte para la persona que suscitó ese atentado, que era una mujer inglesa. Sin embargo, como para dejarlo como anécdota, Enrico Ferri le pidió el permiso a Mussolini de defender a esta mujer bajo la premisa que el atentado que ella le hacía inicialmente no era por causarle un daño político, ni era por ocasionar algo que fuese mandado a hacer, sino porque tras ese atentado ella tenía algún problema psicológico y sociológico que la habían llevado, la habían motivado a causar este mismo atentado. Como fue de los abogados con más facilidad verbal, más letrados y con tanto estudio acerca de esa misma base, pues Mussolini le dio la oportunidad de defenderla, y efectivamente él demostró que los factores que agobiaban a esa mujer en ese momento fueron los que ocasionaron que ella hubiese causado los disparos a Mussolini, y que más no lo hacía buscando algún tipo de beneficio social o buscando alguna tendencia política. Entonces, digamos que esas eran unas bases que él estudiaba muchísimo, como lo era en la psicología. ¿Qué era la pena para Ferri, Diego? Perdón. La pena para Ferri no era un castigo, sino un fin. ¿Sí? No era un castigo, no era una venganza, sino era un fin proporcional a lo que la persona de alguna manera cometía, ajustándose pues al momento y a la forma en cómo ocasionaba el daño o el delito en su momento. A ver, Jefferson. No, Fe. Profesor, yo tengo una Dime. pregunta, Para anotar algo de lo que le estaba preguntando a Diego, que era la pena para Ferri, dice que la pena para Ferri no era la venganza ni el castigo, sino que su fin es la defensa de la sociedad. Muy bien. A ver, Jefferson. Doctor, disculpe, tengo una pregunta. No me quedó muy claro al inicio de la exposición y quiero aclararla de una vez, aprovechando que ya terminaron los compañeros. Toma nota mientras yo hago aquí unas preguntitas, ¿vale? Bueno, doctor, listo, vale, gracias. Jefferson, ¿cómo calificaba a los delincuentes Ferri?
¿O quién la responde del grupo? Rafael López, doctor. Nelson Peña, doctor. Para Ferri era una enfermedad. Los ¿Cómo clasificaba clasificaba como los personas delincuentes? enfermas. Doctor Los Nelson delincuentes Peña. como personas enfermas. Para Ferri el delincuente era una enfermedad. A ver, Doctor, ¿quién la aclara del grupo? doctor, los clasificaba como antropológicos, físicos y sociales. Tú, Julie, ¿cómo los clasificaba? Enrico Ferri A los clasificaba a los delincuentes. delincuentes como delincuente nato, delincuente loco alineado, delincuente pasional, delincuente ocasional, delincuente habitual o delincuente involuntario. Exactamente. Muy bien, muy bien. Eso fue. A ver, Neifer. ¿Neifer no está? Sí, doctor, buenas noches. Es que no me deja activar el video. Tengo como Bueno, problema. pero ahí te escuchamos. ¿A qué escuela pertenecía Ferri? ¿Y cuál fue su obra principal? Luis Hernando. ¿Poco? Luis Fernando, Luis Orlando. Se salieron todos. Carlos Alfonso. ¿A qué escuela pertenecía Ferri? ¿Qué escuela, profe? No. Enrico Ferri. No, profe. Patricia Galvis. ¿Puedo contestar, doctor? ¿Puedo contestar? Ya ahorita. Profe, buenas noches. Buenas noches. Qué pena, no puedo activar la cámara el día de hoy, pero con respecto a la pregunta, Enrico Ferri pertenecía a la escuela positiva. Muy bien. ¿Y cuál fue su Entre obra las- principal? Bueno, entre las obras principales está Sociología y Criminalidad, Sustitutivos Penales y Principios del Derecho Penal. Bien. Bueno, hay otra, ¿Y la? Socialismo y la Ciencia Positiva. ¿Listo? No, todos están ahí. Luis Hernando no está. Patricia, ¿ya llegaste? Sí. Sí, profe, aquí estoy. Yo le estaba contestando la pregunta hace un momento. ¿No tienes imagen? No. No, profe, hoy no tengo imagen. Estoy ¿Cómo desde el celular. calificaba los delincuentes Enrico Ferri? Bueno, la tipología del delincuente está el delincuente loco, el delincuente nato, el habitual, el pasional y el ocasional. Muy bien. Ok. Karen, ¿a qué escuela pertenecía Ferri? ¿Cuál Karen? Karen Profe. Sotelo. Sotelo. ¿Cómo clasificaba la escuela, doctor? No la escuché bien. ¿A qué escuela pertenecía? Positivista, doctor. Profe, no tiene audio. Profe, tiene el audio apagado. Profe, es que tiene el audio apagado. Sí. Nelson Peña. ¿Qué era la pena para Enrico Ferri? Doctor, buenas noches. La pena para Enrico
Ferri, ya le digo un momento. La pena no era un castigo, sino un fin. Y el fin era con el fin de defender la sociedad, doctor. Muy bien. Karen Moreno. ¿Cómo calificaba los delitos Enrico Ferri? Los delitos los clasificaba como antropológicos, físicos y sociales. Ernesto Martínez, ¿cuál fue la obra principal de Enrico Ferri? Ernesto. Jorge Antonio. Sí, profesor, la obra principal de Enrico Fermi fue la sociología criminal. Muy bien. Jorge Pavón, ¿qué era la pena para Enrico Ferri? Doctor, no era un castigo, era un fin. Muy bien. Sarita. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Cómo calificar los delitos Enrico Ferri? Bueno, se clasificaban en delincuente loco, delincuente pasional, delincuente ocasional, delincuente habitual y delincuente involuntario. Muy bien. Yo ingresé un poco tarde porque tenía problemas de conexión, pero pues yo interpreté la clase de los delincuentes con lo que pues actualmente vemos como el trastorno mental transitorio o trastorno mental permanente, pues que ahora ya se clasifica como en la actualidad en los delitos y pues del imputado. Entonces pues la valoración que se le hace al delincuente, que eso fue como Muy lo bien, que como el legado que nos dejó. Muy bien, es el complemento y el cambio de denominación o de terminología, pero conlleva lo mismo, ¿cierto? Sí, inclusive inclusive en la actualidad hay un criminólogo que se llama Vicente Garrido, que él sigue las posturas de Enrico Ferri, que dice que pues la criminología va direccionada y el tema del perfilamiento criminal va direccionado es a los eventos sociológicos y de contexto ambiental del delincuente. Muy bien, Sarita, muy bien. Estuvo muy bien el complemento y la aclaración. Yajaira. Sí, Buenas ¿A noches. qué escuela pertenecía Enrico Ferri? A la escuela positiva. ¿Y cuál fue su principal obra? Nuevos horizontes del derecho y sociología criminal. 2. Perfecto. Perfecto. ¿Quién falta aquí? ¿Nicolás ya habló? No, Nicolás. Nicolás. ¿Qué era la pena para Enrico Ferri? Para Enrico Ferri la pena no es una venganza ni un castigo, simplemente es la defensa de la sociedad. Muy bien. Jairo Laverde. Señor. ¿Cómo está, doctor? Bien, sí, señor. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo calificar a los delincuentes de Enrico Ferri? Enrico Ferri los calificaba como antropológicos, físicos y sociales. Bueno, sí, está bien. A ver, don Luis, ¿a qué escuela pertenecía Enrico Ferri? Sí, profesor, con mucho gusto. Sí, pertenecía ¿a qué escuela? Al positivismo. Muy bien. Don Rodrigo Marín, ¿cuál fue la principal obra de Enrico Ferri? La principal obra, buenas noches, doctor, sociología criminal, y tenía otra que llamaba socialismo y ciencia positiva. Y Juan Macías, ¿qué era la pena para Enrico Ferri? Y se alista el grupo siguiente. Buenas noches, doctor. La pena para Enrico Ferri no era un castigo, sino el fin para mantener una sociedad salva. Muy bien. Fue un segundo ahí para complementar unas palabras de Enrico Ferri, si me permite. Sí, sí.
Con gusto, por favor. Dice que Enrico Ferri consideró que las razones por las cuales el hombre es delincuente son ajenas a su voluntad. Además, el delito para Ferri no existe. Existen enfermedades que bien las ha heredado o las ha adquirido en el transcurso de su vida. Perfecto. Entonces estamos 66 que ya tienen un punto de más. Entonces, escríbame en 30 segundos, apenas diga yo, ¿cuál fue la obra principal de Enrico Ferri y a qué escuela pertenecía? Ya. 30 segundos. Y el grupo siguiente o la exposición individuales que hay pendientes. Sociología criminal. Cerrar micrófonos. Listo. Bueno, hasta ahí. Ya pasaron 30 segundos. ¿Quién tiene la siguiente exposición individual o en grupo? Aquí tengo la lista. ¿No me prepararon o qué? ¿Quién tiene la siguiente exposición individual o en grupo? Ya no escriban más que ya no tienen cuenta. De los grupos que hay, ¿a quienes no les había dado tema? Doctor, ¿podríamos exponer hoy nosotros? Qué pena ahí la interrupción. Sí, sí. Sí, sí, claro. Listo, ya vamos a iniciar entonces. Se presentan y sobre quién exponen, ¿listo? Doctor, el tema que nos correspondió es de el señor Luigi Luccheni. Perfecto. Buenas noches, doctor. Buenas noches, se presentan y... Bueno, soy Samira Aguilar. Nos correspondió hablar del señor Luigi Luccheni. Comienzo a hablar sobre él, el cual nació en París el 22 de abril de 1873 y murió en Ginebra el 19 de octubre de 1910. Era hijo de una trabajadora humilde italiana. Se crió en un orfanato en París y en diferentes familias. Finalmente fue adoptado por un señor que se llamaba Nicasi. Este señor lo hizo solamente para demostrar a las instituciones que se ocupaba de él, pero él solamente él recibió abuso físico, mental y también fue llevado a la escuela durante 3 meses. Luigi mostró allí un gran talento y capacidad intelectual, lo que resulta que fue el mejor de toda la clase. Nicasi decide venderlo por 2 años a un señor llamado Angelo Savi con la intención de utilizarlo como si fuera un esclavo para cuidar sus ovejas. Bueno, aquí ya continúan mis otros compañeros, doctor. Perfecto. Bueno, ya continúan los otros compañeros. Básicamente, Luigi Luccheni fue un tipo de, digamos, de humilde, él fue humilde,
creció en unas condiciones bastante desfavorables, creció, trabajó, no tuvo en su vida, digamos, una gran participación. Llegó a la que fue donde Se fue la señal, Jorge. Doctor Jorge. Se fue la señal, Jorge. Tiene eco. Tiene eco. No se escucha nada. No. Es que le está como fallando el internet a Jorge Pavón. Jorgito, no se te escucha absolutamente nada. Ah, doctor, es que estamos pidiendo cerrar los audios. Ahí, Yo creo que es tu audio. Entonces siga, continúe el otro compañero a ver si le podemos escuchar, por favor. Julio Alberto Pacalagua. Perfecto. Luigi, al conocer el anuncio del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ginebra de la visita de la emperatriz Isabel de Baviera, ya muy conocida como Sisi, y el 10 de septiembre de 1898 delante del hotel de lujo de Ginebra, Breu Rivage, cuando Sisi se dirigía junto con su criada de camino a un barco de vapor que se encontraba en el lago Le Mans. Lucheni la apuñaló con un estilete. Un estilete, pero es como una daga. Sí. ¿Quién era Sisi? Isabel Amelia Eugenia Duquesa de Baviera. Era alemana. Nació el 24 de diciembre de 1837 en Ginebra y murió el 10 de septiembre de 1808. Una princesa conocida por ser emperatriz, No se entiende. Reina de consorte de Hungría, entre otros muchos títulos, heredera de la casa de Hamburgo-Lorena. En el mundo germanófono es una conocida como Isabel de Australia. Sí, realmente era una reina, un personaje muy conocido en todo el mundo, que dictaba la paz para todo el mundo, ¿no? Y fue víctima de este señor, pues, quien la apuñaló con este estilete, ¿no, profe? Sí. ¿Continúa el otro compañero? Sí, compañero, ya. Entonces, para concluir en este caso, Lucheni, pues, básicamente lo hacía por llamar la atención. En el momento que hizo, pues, atentó contra la señora Isabel. Fue arrestado por los mismos peatones, entregado a la policía. Él confiesa de que había, pues, sido el autor del crimen. Se sentía, pues, orgulloso como tal porque era, pues, su cometido. En este caso, el 10 de noviembre fue condenado a cadena perpetua por asesinato por premeditación y alevosía. El mismo Lucheni, ¿sí?, llamando la atención, él solicitó la pena de muerte, buscando pues protagonismo sobre ese tema. Por eso Lucheni reclamó una extradición a Italia, porque donde en ese caso lo tenían preso o cautivo, en este caso no se permitía como tal esa pena. Ya que la pena de muerte en Ginebra estaba abolida prácticamente, entonces nunca recibió pues respuesta y tampoco nunca lo trasladaron, y finalmente él se colgó. En 1910 se colgó en su propia celda con un cinturón, y ahí pues muere ya el señor Lucheni.
Fabiana, ¿a qué escuela pertenecía? Disculpe, ¿Cuál doctor, fue su faltaría... principal obra? ¿Falta alguien? Sí, mi parte. Qué pena contigo. Sigue. Bueno, doctor, yo les voy a mencionar algunos aspectos acerca de Luigi Lucchini. Ah, disculpe, ¿faltas tú también, Cata? ¿Vas a hablar algo? Sí. Dilo, Cata, porque es que yo tengo algo para el final. Qué pena, doctor. Va a seguir mi compañera Cata. Bueno, básicamente, Luigi Lucchini perteneció a la corriente anarquista. Es un reflejo del odio de las personas trabajadoras que no tienen oportunidades hacia las clases altas. Por eso el fin de ese asesinato, él tenía premeditado como tal cometer un asesinato contra alguien de la... Es algo que dice después de que asesina a la emperatriz, es el que no trabaja, no merece el pan que se lleva a la boca, ¿sí? Entonces, eso fue, digamos, una expresión que se recuerda de Lucchini: aquel que no trabaja no tiene derecho al pan que se come. O cuando no tienes nada que perder. Entonces, él, algo que, digamos, que se renombra de él es la alevosía y la premeditación, un delito. Es decir, que él no se retracta en nada y se siente orgulloso de haber cometido este delito. Básicamente eso. Jorge, ¿ya pudiste arreglar el audio, el micrófono? Voy a retomar a ver si de pronto, doctor. ¿Sí se escucha bien? Sí. Ok. Sí. Pues digamos que sí, él venía de una clase humilde, creció en condiciones difíciles y digamos que en su edad adulta, cuando llegó al ejército, ahí fue la única vez que tuvo algún reconocimiento, porque le fue bien en el ejército. Pero fue una de las cosas que a él también lo marcó, porque cuando salió del ejército salió como si nada. Entonces volvió a ser una persona totalmente civil y digamos que menospreciado por la sociedad. Básicamente lo que acaba de decir mi compañera Catalina. Digamos que él fue un gran gestor de la anarquía. Él se convirtió en anarquista y digamos que promocionó la anarquía a través de su vida, más que todo de su vida adulta. Y digamos que cuando él pidió la pena de muerte, era para hacerse mártir, para que se renombrara, digamos, su acto, que fue un homicidio sin precedentes, fue un magnicidio en ese momento porque fue a una emperatriz. Digamos que eso en realidad fue lo que fue él. Entonces, digamos que se podría determinar que pues su escuela era anarquista. Ya para concluir, entonces, podría decir lo siguiente, doctor. Pues algunos aspectos acerca de la vida de Luigi Lucchini. Como lo mencionaron ya algunos compañeros, se declaró a sí mismo un anarquista, pero la pregunta sería, ¿realmente lo fue? Este no sería el único interrogante que surgiría alrededor de Luigi. Fueron muchos más acerca de su vida, sus costumbres, la personalidad, inclusive su inteligencia. Porque eso fue una de las cualidades que sobresalieron de este personaje, pero pues no la supo aprovechar. A la vez como la de su triste y famosa víctima, la emperatriz Elizabeth, que lo tenía todo en la vida y a la vez no tenía nada. Ella la denominaron la víctima coronada y finalmente pues terminó su vida así. A ambos, sin saberlo, los unía una desdicha, pues cada uno a su manera. Durante los interrogatorios policiales y su juicio, el día 12 de noviembre de 1898, Luigi insistía en decir que tenía conocimientos teóricos y el significado del anarquismo bastante amplios. Jonita, apagas el micrófono, por favor. Sigue. Gracias. Recordemos que el anarquismo es una filosofía política y social que llama a la oposición y abolición del Estado entendido como un gobierno y extensión territorial de toda autoridad jerárquica o control social que se le impone al individuo y que éste a su vez considera que es indeseable, innecesario y nocivo, que no sirve para nada. Esto para los demás no fue tan creíble dado su triste origen y poco nivel educativo. Él nunca estuvo en contacto con algún movimiento que profesara esta ideología.
Se cree que todo fue producto del rencor y la frustración por haber llevado desde niño una mísera y fracasada vida. Luigi nunca experimentó ningún sentimiento de pertenencia por nada ni por nadie, solo quería ser popular, inmortalizar su atroz crimen y volverse un mártir de su delirio, de su fanatismo y de su pensamiento obviamente equivocado. Cuando le preguntaron el por qué había cometido este crimen, solo dijo, esa gente me robaron la felicidad. Enfocando el caso al derecho penal para el momento de los hechos, Luigi fue sometido a la ley vigente de esa época, pidió la pena de muerte y le tocó la condena que le impusieron, no la que él quería, él quiso la guillotina. Por casos como este y muchos otros que a través del tiempo y de la historia son los que darían el paso a la exploración y al estudio y al avance de nuevas investigaciones en ciencias, y no solo para el derecho, sino también para otros campos. También para el desarrollo de otros que ya existían, como por ejemplo la psicología forense, de los rasgos de la personalidad, de la mente de un criminal, para establecer y regular la forma del castigo, de las penas, o lo que pues, le correspondería a una persona como en este caso. De las características que contienen también los delitos, como la intención, la sevicia, el plan, el modus operandi, el tipo de arma, de la oportunidad, los motivos, etcétera. En fin, son muchos los factores que son y serán tenidos en cuenta siempre y a la hora de la comisión de un delito. Ya un dato no tan agradable de Luigi Luccheni tuvo que ver con su cabeza, la cual fue guardada y conservada en el Instituto Forense de la Universidad de Ginebra hasta 1985. Luego fue trasladada al Museo Anatómico de Viena. Esta nunca fue expuesta al público, y en el año 2000 los restos del asesino de la famosa emperatriz fueron enterrados en el cementerio central de Viena sin tanta trascendencia. Este crimen se comparó, o sea, digamos, para el contexto, para una idea, se comparó con en el asesinato de Kennedy en el 63 y el archiduque Francisco Fernando de Australia en 1914. Fue un crimen, pues, digamos, importante en medio de todo. Fue muy sonado ese crimen. Eso es todo, doctor. A ver, Catalina Espinel, dinos cuál es la teoría en sí de Luigi Luccheni, su obra y a qué escuela pertenece. Él perteneció a la escuela anarquista. Escribió en la cárcel Memorias de un niño abandonado, que son notas autobiográficas. ¿Y su teoría en sí cuál era? Señor, se me va el audio. No se escucha, profesor. La teoría de Luigi, ¿cuál era? Como tal, él era anarquista porque trataba de plasmar como tal el odio de la clase social que tenía por la falta de oportunidad que tuvo en la infancia. Entonces, básicamente, él se guiaba por eso. Si no hubiera sido con la emperatriz Sisi, lo tenía planeado con otra persona como tal que pertenece a la burguesía, sino que se frustró como Jorge Pavón, ¿qué aportó al derecho penal, Luigi? Pues, doctor, realmente lo que pudimos concluir que el aporte al derecho penal es que fue un magnicidio sin precedentes. A pesar de que ya había habido algunos otros homicidios digamos, de tamaños parecidos, un magnicidio podría catalogar como un magnicidio porque fue sin precedentes a una persona digamos, de la alta burguesía. Entonces eso generó que los parámetros, digamos, de condena para el entonces digamos, se ajustaran, se parametrizaran. Muy bien. A ver, Patricia Galvez, ¿a qué escuela perteneció Luigi Luccheni? Profe, pues lo que yo pude anotar fue que venía como de la corriente anarquista, fue lo que dijeron mis compañeros. También dice que la pena de muerte estaba abolida en Ginebra y que nunca le llegó cuando cometió el crimen de la emperatriz Sisi, que el fin del asesinato, lo que decía él, era contra alguien de la clase social alta. Bueno, ese fue como el fin del asesinato de la emperatriz. Y él dice que aquel que no trabaja no tiene derecho a comer, que era lo que decía la compañera que estaba hablando anteriormente.
y en su edad adulta promocionó la anarquía. Entre sus obras, las que mencionaron, Memorias de un niño abandonado. Pero no intervinieron todos los que estaban ahí relacionados en el grupo, ¿cierto? ¿O sí? Sí, claro, sí, doctor, todos. Creo que faltó uno. No, No, mira, habló Samir, habló Jorge, habló Bacalagua, Sí, ahí habló está. Katica. A ver, Julio, haznos un recuentico de lo de Luigi. Bueno, Luigi Lucchini era de su infancia, era un niño que era muy humilde, creció con esa ideología, fui al ejército. Que pues con su ascenso que estuvo ahí en la milicia, en la sociedad también pasara lo igual, pero no fue así. Viéndose en esta situación y en esta pobreza que estaba, Luigi Lucchini pues creó un odio contra la sociedad de las personas de alto rango en ese tiempo en la sociedad. Y empezó a trabajar lo que es la anarquía y con otros compañeros ahí, pero igualmente tuvo, como decía la compañera Catalina, si no se trabaja, no se come. Se llenó de odio por estas razones, por la pobreza, porque no tenía oportunidades, y con el tiempo pues se enteró de que la emperatriz sí se iba a asistir a ese país y esperó la oportunidad pues para propinarle una puñalada, ¿no? Con una estileta, que como yo le decía, doctor, es como especie de un puñal, ¿no? Y que pues después se trasladó al barco, que allí fue donde ella se desmayó varias veces, y pues que dio la muerte de ella. Entonces él hizo que esta muerte lo destacara como una persona que logró lo que otras personas no han logrado, ¿no, profe? Entonces más o menos es así la historia de ese personaje. Karina Viviana. ¿Sí está, Urrego? Presente, profe. Karina, coméntanos cuál es la obra principal, a qué escuela pertenecía y cuál era su doctrina de Luigi. Don Luis Hernando. ¿Le puedo decir, doctor, que no ha intervenido? ¿Quién habló? Ernesto Martínez. Ahorita le va a preguntar, listo, doctor Ernesto, hágale pues. Bueno, la obra principal de Luigi Lucchini fue Memorias de un niño abandonado, que la escribió en el tiempo que estuvo en la cárcel. La escuela de él fue la escuela anarquista. Pues él fue un personaje polémico en Italia, porque pues fue un criminal italiano que se quiso hacer notar pues con un crimen que le diera un alto impacto a la sociedad europea en ese momento. Y algo que marcó para la historia del derecho penal es respecto a la parte investigativa, de cómo se comportan, de cómo se maneja el subconsciente de una persona que ha sido maltratada por la sociedad, por su familia y por el mundo en el cual se desarrolla. Entonces él simplemente todo ese tiempo fue creando todo ese mundo de odio y se fue agrandando hasta que lo pudo desarrollar cuando ya era una persona adulta. Y esa es una de la metodología que se utiliza actualmente en el estudio de las personas que utilizan ese modus operandi que como él lo utilizó allá en Europa en ese momento, doctor. Muy bien, Orlando Quiroga. Doctor, un buenas noches. recuentico de Luigi, para cerrar. Yo sí quiero manifestar una cosa, doctor, y es que Luigi Lucchini no era absolutamente nada más sino una persona resentida socialmente. Obras registradas no quedó. Voy a explicar por qué él pasa a la historia por ser tan importante, pero no porque hubiera sido un filósofo como tal.
Luigi solamente se guiaba por el anarquismo, por su total, su total no aceptación referente a los monarcas que se encontraban en este momento. Él no fue absolutamente nada más, sino el autor material de la muerte de Sisi. Bueno, recordemos que Sisi muere en 1910 y la muerte de Sisi como emperatriz obliga y desencadena una serie de asesinatos a la burguesía de ese entonces conformado y que procuran y estallan 4 años después, exactamente el 28 de julio de 1914, la Primera Guerra Mundial, con el asesinato de los archiduques Francisco Fernando, herederos de la corona austrohúngara hoy desaparecida, y que ocasionan también la muerte del segundo rey de Alemania. Eso es lo que ocasionó Luigi Lucelli. Él no dejó libros, no dejó absolutamente nada. No es la primera muerte aristócrata de ese momento. Recordemos que existe también la muerte del rey Eduardo II de Inglaterra, que fue totalmente decapitado y que originó la creación del Parlamento inglés y la corriente del Parlamento bajo las doctrinas de derecho. Entonces, Luigi Lucelli lo único que genera es un asesinato que ocasionó otras clases de asesinatos y poder y odio del pueblo hacia los aristócratas, que 4 años después de 1910, de la muerte de Luigi, proceden a hacer lo que hoy llamamos y conocemos como la Primera Guerra Mundial. ¿Qué quiere aportar María del Carmen? Doc, ¿puedo aportar algo? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Que pertenecía, mis apuntes, que pertenecía a la escuela anarquista, que él decía que el que no trabajaba no tenía derecho a comer, era como un resentido social, como dice el compañero. Las obras o lo que entendí, que escribió Memorias de un niño abandonado, es como lo que tengo apuntado, doctor. Neifer. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos. Es que nació el 22 de abril de 1873 y pues murió en 1910. Básicamente lo que destaca este personaje en la historia es el asesinato de la emperatriz, ya que pues es una muestra como de el inconformismo que él con la clase social de esta corriente anarquista, y pues sí, básicamente lo que lo destaca emperatriz. ¿Sí me escuchó, doctor? ¿Alguien más quiere aportar algo? No, doctor. María Estela. Sí, doctor, buenas noches. Nubia Alonso, doctor. A ver, empecemos Doctor, por María buenas Estela, y después Nubia y después el doctor. Bueno, dentro del interrogatorio que le hicieron a Luigi Lucenini, él dice que es un anarquista, pero realmente en los interrogatorios él dice que tiene apenas los conocimientos justos, pequeños, de lo que es el anarquismo. Nunca estuvo en contacto con ningún movimiento de ese signo ni con otros que profesan su ideología. En realidad, Lucenini nunca experimentó ningún sentimiento de pertenencia a nada, porque nunca perteneció a nada ni a nadie. Nació en París, criado en un orfanato, pasó la niñez con una familia que lo acogió. Cuando él estuvo en el ejército, no tuvo contacto con sus compañeros, porque siempre se le notaba la falta de educación, de cultura. Adicionalmente, él tampoco quería confraternizar con las personas. Los compañeros de él en el ejército lo humillaban, tanto que Lucenini decidió dejar el ejército. Muy bien. ¿Nubia? Doctor Pablo Lozano. Doctor, ya. ¿Sí me escucha, doctor? Pablo, después y Nubia. No te escuchamos bien. Ahí, doctor, ¿sí se me escucha? Perfecto. Y después Pablo Emil. Bien, doctor. Quiero hacer un aporte, un comentario respecto a Lucenini. Dice que
contemplar la pobreza de las clases bajas de la sociedad era su pasión y su vida sostenía con el mínimo necesario para sobrevivir. Le provocaron un sentimiento de odio le provocaba un sentimiento de odio a las clases altas. Se inició entonces en el anarquismo y en el estudio de las obras de su teoría. Cuando el rey de Italia, Humberto, sofocó una revuelta de obreros en Milán en mayo de 1898, Luigi Lucchini juró venganza y planeó diversos atentados a pesar de no tener dinero para viajar a Italia. Era un hombre, sí, efectivamente, un hombre resentido. Quiero aportar respecto a lo de la exposición de lo que dijeron los compañeros, que perteneció a la escuela anarquista y que su libro principal fueron Memorias de un niño abandonado, doctor. Bien. Ahora sí, Pablo Emilio. Doctor, buenas noches. Podemos decir que Luigi Lucchini es de la escuela anarquista, ¿no? Por ejemplo, él dice que asesinó a la señora emperatriz Sisi, teniendo en cuenta que él tiene como lema, ¿no? El lema dice que matar a alguien que no se merece ni lo que se come. Eso es como el tema como de la burguesía y esas cuestiones, doctor. Una de las obras más importantes de él era Memorias de un niño abandonado. Dice que en los aportes como para el derecho penal, ¿no? Dice que los parámetros de las condenas, pues se creó como un parámetro de condena que fuera como igual para todos. No, eso, doctor. Juliet, ¿qué ibas a decir? Sí, ¿Cómo es? Pablo Emilio, ¿no? Algo de lo que anoté acá es que él, aparte de ser un resentido, era un rebelde, porque él decía que no se retractaba en nada y se sentía orgulloso de lo que era. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, doctor. Alexander Ardila. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Alex. Cuéntanos. Hablo yo, Alexander Ardila, doctor. Doctor. Shirley, debemos a las damas primero, a ver. Shirley. Hola, Bueno. profe, buenas noches. Pues acá, Buenas como noches. que mirando mis apuntes y adicional, pues haciendo un poco de investigación, Luigi Lucchini lo que quiso hacer en su último momento fue figurar más allá de ser un gran personaje. Entonces, él exigió como tal la pena de muerte, que estaba prohibida en ese momento por la ley, y lo que quiso fue que le aplicaran esa pena de muerte que estaba viva en Italia para terminar pues como su momento cumbre después de haber hecho pues en pro de todas las venganzas que planeó, su homicidio premeditado a la realeza. O sea, lo que él quería en sí era figurar más allá de establecer algo adicional a las leyes. Perfecto. ¿Quién era el otro? Alexander Ardila. A ver, doctor Alexander. También dice que casualmente él pidió esa pena de muerte, pero pues obviamente nunca le llegó, pidió la extradición que tampoco llegó y en últimas terminó suicidándose en su celda con su propio cinturón, o tal vez hay teorías que dicen que él fue asesinado por alguien. Pero aparte de eso, pues me llama la atención leyendo un poquito que él fue sentenciado o enjuiciado más bien bajo las absurdas teorías del hombroso, es decir, por su característica, por su apariencia, y pues esto es interesante para el derecho penal. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguien más? Doctor, buenas noches. ¿Quién habla? Julia Edwin Benavides, Chilito, doctor. Sí, cuéntenos. Doctor, hay dos situaciones que se tienen que tener en cuenta en la vida, pues, y en lo que hizo Luigi Lucchini, y tiene que ver con la criminología moderna. Y se toma dos situaciones, y una es la persona en sí, el comportamiento individual, de acuerdo a situaciones y cosas que le pueden suceder en la vida a un ser humano, y la otra es la parte donde una noticia como esta se vuelve un problema social. Entonces dice la criminología que generalmente los actos y las acciones de las personas pueden depender del individuo como tal, o puede ser un acto, un reflejo de lo que está sucediendo en la sociedad. Perfecto. Gracias, doctor.
¿Tenemos pendiente otra exposición para hoy o no? ¿O adelanto materia? Doctor, buenas noches. Hola, doctora Lilian, ¿cómo estás? Doctor, yo tengo exposición individual sobre la noticia criminal. Excelente, porque voy a hablar también sobre los elementos del delito. Vamos a adelantar. La proyección es que vamos a adelantar materia y yo sé que haciendo los grupos para las audiencias que se hacen en octavo, noveno, conllevan a que ganemos, vamos a enriquecer nuestra terminología, que es lo importante aquí, y conocer los procedimientos, porque en penal general es la historia y parte del procedimientos. Siga, doctora Lili. Entonces haga la exposición, me parece bien. Bueno, doctor, buenas noches. El tema de exposición individual es la noticia criminal. Entonces vamos primero a definir qué es la noticia criminal, después vamos a ver sus fuentes y unos ejemplos para entenderla mejor. Entonces la noticia criminal es el conocimiento o en la información obtenida por la policía judicial o la fiscalía en relación con la comisión de una o varias conductas que revisten las características de un delito exteriorizado por medio de distintas formas o distintas fuentes. Estas pueden ser verbal, escritas o formuladas valiéndose de cualquier medio técnico que por lo general permite la identificación del autor de la misma. Dentro de las fuentes de la noticia criminal encontramos las fuentes formales y las fuentes no formales. Dentro de las fuentes formales vamos a mencionar la denuncia, la petición y la querella. Entonces vamos a hablar un poco de la denuncia. Esta la presenta cualquier persona natural o el representante legal de una persona jurídica afectada. Dentro de la petición, esta es exclusiva y especial del Procurador General de la Nación. Casi siempre cuando la persona que comete el delito se encuentra en el exterior. La querella es la de la víctima directamente perjudicada, o el representante legal o heredero del defensor de familia o del agente del Ministerio Público según el caso correspondiente. Cualquier otro medio de origen oficial, como informes de la policía o de cualquier otra autoridad que haya tenido conocimiento de la ocurrencia de un hecho o la probable connotación delictiva. Dentro de las fuentes no formales está la información obtenida por llamadas telefónicas, noticias difundidas por medios de comunicación, anónimos, informantes, correos electrónicos, y ahí cabe hablar sobre la oportunidad. Esta oportunidad es la que tiene la persona pues, de presentarse. La noticia criminal puede presentarse en cualquier momento, pero hay una excepción que es la querella. Esta querella debe formularse dentro de los 6 meses siguientes a la comisión del delito, contados también desde el momento en que desaparezcan las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito acreditados que impidan al querellante legítimo tener conocimiento oportuno de su ocurrencia, para poderse presentar ante un organismo de funciones de policía judicial. Esto se canaliza a través de las salas de atención al usuario, los centros de servicios judiciales, las casas de justicia o las estructuras de apoyo de investigación responsables y oficiosas de asignaciones de los cuales se realizará el reparto correspondiente en efectos de que un fiscal asuma esta dirección o la condición y el control de la indagación. También cabe resaltar dentro de la noticia criminal las actuaciones del receptor de la noticia criminal. Entonces, primero, advertir al denunciante o querellante sobre las consecuencias de que faltara la verdad o a su manifestación. Segundo, obtener del denunciante o el querellante mayor información en lo posible que permita orientar eficazmente su indagación. Tercero, diligenciar el formato único que se tramita con la noticia criminal. Dentro de las actuaciones de la Policía Judicial respecto a la noticia criminal, podemos mencionar las siguientes. Hay que iniciar el procedimiento de cadena de custodia respecto a los elementos materiales, probatorios o la evidencia física llegada en este momento a las actuaciones únicamente inmediatas.
Segundo, analizar la necesidad de realizar actos urgentes de investigación de quien recibe la noticia criminal o de quien cumple las funciones únicamente de policía judicial. Es importante actuar de inmediato para evitar la pérdida o la alteración de elementos materiales probatorios, ya como la evidencia física, la inspección del lugar del hecho, la inspección del cadáver o las entrevistas. Entre otras tenemos dar aviso de inmediato a través de cualquier medio expedito de la Fiscalía General de la Nación, dejando siempre la constancia en el formato de reporte de iniciación y control de esta investigación. En casos de noticia criminal acompañados de captura en flagrancia, se tiene que diligenciar siempre el formato de la captura y el acta de los derechos siempre del capturado. Dentro de las actuaciones del fiscal o delegado representante de la noticia criminal encontramos las siguientes. Verificar el incumplimiento de las condiciones de procedibilidad, es decir, los requisitos necesarios para dar curso a la acción penal. Segundo, tratándose de un delito querellante, se requiere que el querellante esté legitimado para presentar la querella, que no haya operado el fenómeno de caducidad y que se haya provenido un resultado positivo de la conciliación procesal ante él. Otra que también se debe tratar son, si se trata de escritos anónimos, el fiscal dispondrá inmediatamente su archivo cuando no se suministre evidencias o datos concretos que permitan actualizar y encursar esta investigación, comunicando al Ministerio Público. En caso contrario, será procedente una ley penal. Examinar el informe ejecutivo presentado por la Policía Judicial y analizar los primeros hallazgos para determinar siempre su ajuste a los principios rectores y garantías siempre procesales. En caso contrario, siempre se dispondrá su rechazo como se informa de irregularidades a las autoridades disciplinarias y penales competentes en este caso. Los fundamentos jurídicos de la noticia criminal los encontramos en la Constitución Política, en el Código Penal y en el Código de Procedimiento Penal. Doctor, y quería pues mencionar dos ejemplos como para entender un poquito mejor entre los ejemplos de noticia criminal formales y no formales. Entonces, dentro de los formales vamos a ver este ejemplo como donde se desarrolla todo lo que acabo de decir. A las 8 de la noche del 28 de febrero del 2005, la señora Rosa Martínez se presentó en la sala de denuncias de la Policía Nacional a dar cuenta de la presencia de un cuerpo. Al parecer, este sin vida, en el inmueble situado en la calle 102, número 1835 de Bogotá, donde ella reside. Los policías reportaron el caso de manera inmediata al sistema de información para la asignación de la Policía Judicial, la que a su vez hizo el reporte de iniciación de las actividades fiscales correspondientes. Ellos inspeccionaron el lugar de los hechos, inspeccionaron el cadáver, efectuaron las entrevistas a los vecinos y dieron lugar a quienes manifestaron el presunto responsable del delito, que era el señor Pedro Pérez, a quienes momentos después capturaron en posesión con el arma homicida. La Policía Judicial fijó, describió, identificó, recolectó y embaló técnicamente los elementos materiales probatorios y la evidencia física y lo remitió al almacén de evidencias y a los laboratorios respectivos. Realizados los actos urgentes dentro de las 36 horas siguientes, envió el informe ejecutivo al fiscal correspondiente. Entonces ahí esto es como un breve ejemplo de lo que acabo de decir de la noticia criminal en las fuentes formales. Y dentro de las fuentes no formales encontré este ejemplo. El 25 de julio del 2005, la Policía Nacional recibe una llamada anónima que informa que en la bodega situada en la carrera 22, número 32B14, fabrican clandestinamente medicamentos de marca registrada sin autorización ni control de la unidad competente y los distribuyen en las farmacias del sector. La autoridad policiva reporta inmediatamente el caso al sistema de información para la indagación de la Policía Judicial correspondiente. Esa es la posición y pues la conclusión, doctor, que yo saqué de esto es que pues la noticia criminal es el conocimiento y la información obtenida por la Policía Judicial
y la Fiscalía en relación en la comisión de una o varias conductas. La noticia criminal puede presentarse en cualquier momento, excepto, como hablamos anteriormente, lo de la querella, y pues está fundamentada en la Constitución Política, en el Código de Procedimiento Penal y en el Código Penal. Muy bien, doctora Lilian. A ver, Lina Quimbaya. Formas de presentar una querella, una noticia criminal. Profe, buenas noches. Bueno, lo que pasa es que me sacó del sistema cuando la compañera estaba explicando, pero pues alcancé a tomar nota de algo. Existen dos tipos de fuentes, unas que son fuentes formales, que es la denuncia, la petición que la puede instaurar directamente el Procurador General, y la querella que la instala directamente la víctima. De las no formales, profe, si no alcancé a tomar nota porque el sistema me sacó. A ver, María Verónica. Danos un recuento de la noticia criminal. Bueno, la noticia criminal pues es el conocimiento de la información obtenido de unas conductas por la policía judicial o por el fiscal. Se divide en fuentes formales y no formales. Las fuentes formales son la denuncia, la petición especial, la querella, bueno, y cualquier otro medio. Y las no formales son las llamadas, las noticias difundidas por cualquier medio de comunicación, anónimos, informales o correos electrónicos. Tiene la querella, tiene 6 meses para presentarse después de ocurridos los hechos. Bien. Fabián Suárez. Sí, señor. Haznos un recuentico de eso que ya lo vimos hace tiempo. Claro. La noticia criminal es el conocimiento obtenido por la policía judicial o la fiscalía. Las fuentes en este caso son las formales, las no formales. Básicamente fue lo que le copié como a la compañera. Yo así como eso fue como el resumen principal, doctor. Le hablo sobre las formales y las no formales, tengo un poco de... Sí, hágale. Ok, entonces tengo lo formal, entonces está la denuncia, la presenta cualquier persona natural, está la petición especial del Procurador General de la Nación, está la querella y dice que también está cualquier otro medio de origen oficial como informes de policía o autoridad competente. Y la no formal está, decía que es la información obtenida por llamadas telefónicas o noticias difundidas, o sea, es como no oficial o anónimos, ¿sí? O correos electrónicos. Eso era como lo que tenía. A ver, Diego Barragán. Señor tutor. Danos un recuentico de eso, a ver. Pues a ver, la noticia criminal es el conocimiento o la información obtenida por la policía judicial o la fiscalía. Las fuentes son formales y no formales. Entre las formales está la denuncia, la petición especial del Procurador General, la querella de la víctima o directamente el perjudicado, y cualquier otro medio de origen oficial como informes de policía. Las no formales, que son información obtenidas por llamadas telefónicas, noticias difundidas por medios de comunicación. Tengo actuaciones de la policía judicial respecto a la noticia criminal, que es iniciar el procedimiento de cadena de custodia respecto a los elementos materiales. Listo. Y voy a dar unas exposiciones y ahorita hablo sobre los elementos del delito. Jairo Laverde, ¿está? Jairo. Sí, profe. Hola, doctor Jairo. Es que a mí me gustaría que tú expusieras sobre de la olla adelantada para que la prepares. Sí, señor. Sobre lo de la extradición. Listo, profe, perfecto. Clases de extradición, cuál es el proceso, quiénes intervienen en la extradición, función del fiscal general en ese momento.
Y los términos, después de capturar, ¿cuánto tiene el país para extraditarlo? ¿Listo? Perfecto. Sí, señor. Hay clases de extradición, hay directa, indirecta, transitoria. Hay diferentes clases. Listo, profe. Bueno, listo. Profe, me gustaría hacer un aporte. Yo no he participado en cuanto al tema de la noticia criminal. Hágale, Oscar, y ya asigno los temas. Bueno, ahí para los compañeros, a modo de conocimiento, como tal, la noticia criminal es un número erradicado. Es un número que comprende 21 dígitos. Dentro de estos 21 dígitos, ¿qué es lo que se tiene? Aparece el departamento. Por ejemplo, para el caso de acá de Bogotá, pues es 11, la ciudad que es 61, que también va el año, y aparte de esto tiene un consecutivo. Ese consecutivo tiene 5 números. Como tal, cuando uno va a verificar de pronto los procesos y todo esto, uno lo que tiene que llevar es ese número de noticia criminal, y con ese es que le van a dar a uno la información. Si usted no tiene ese número de noticia criminal, es muy difícil, porque la búsqueda es un poco más dificultosa en cuanto a realizarlo por nombre o por cédula. Entonces, como tal, ese número de noticia criminal es la que se activa para todo el proceso, desde inicio hasta el fin. Y pues de esa forma es que se debe averiguar, dictando ese número. ¿Tú dónde trabajas, Oscar? Perdón. La policía, profe. Ah, bueno. Entonces, en todo caso, en lo penal, cuando se inicia la noticia criminal, es un número, ¿cierto? Después, cuando corresponde al juez de garantías, ¿tiene otra radicación o no? Si no estoy mal, es el expediente. Número de expediente. Otro número. Y cuando llega el juez de conocimiento, o sea, cada juzgado tiene un consecutivo, ¿cierto? Entonces la noticia criminal sí es lo que dice el doctor Oscar. Pero generalmente también uno con el número de la cédula sale el historial ahí de la noticia, pero es más fácil y más rápido con el número que se edita en ese momento, que son 21 dígitos, como dice él. Es muy importante eso. ¿Listo? Bueno, profe, buenas noches. Quería preguntarle a Oscar algo. Sí, diga, doctor Ponce. Oscar, entre esos números que son 21 dígitos en la noticia criminal, ¿eso tiene una referencia en algunas condiciones de tiempo, lugar? ¿Sí? Exactamente. Bueno. Explíqueme mejor eso. Usted sabe que esos números tienen una condición específica, una característica para poderlo organizar. Sí, claro, doctor Ponce. Pues acá en Bogotá, como pues es una metrópolis, se manejan en cuanto a las localidades. Dentro de esas localidades, por ejemplo, a cada URI se le da un número que va dentro de esos 21 dígitos. Algunas tienen, Ciudad Bolívar creo que tiene el número 18, acá la URI de Palo Quemado, bueno, que es de Suba, tiene el número 15 y así. Dentro de eso, entonces, ¿qué es lo que se busca con eso? Digamos, como hacer una discriminación en cuanto a los casos, porque así se puede saber cuántos casos se reciben o cuántas denuncias se reciben en cada URI y en qué sector o localidad, porque pues también hay que decir que muchas de las URIs acá en Bogotá manejan no solo la criminalidad de una localidad, sino hasta a veces de 4 y 5 localidades. Entonces, lo que busca con ese número de noticia criminal es eso. Es correcto, gracias. Igualmente, dentro de esos 21 va el año o la fecha en que se presentó la denuncia. Si uno lo mira bien, entonces hay una parte que dice 2018, por ejemplo, ¿cierto? Y lo mismo el juzgado a quien corresponde, ahí también van dentro de esos 21, por ejemplo, el 021, juzgado 21. ¿Listo? Ahí va. Entonces uno lo agarra rápido mirando el año y al juzgado que correspondió. Así es, doctor, bueno. Así es. Tiene razón, doctor. Muy bien. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a esos temas y de pronto de la noticia criminal. Sí. Mira, Luis. Un caso particular. A mí hace 3 años
me robaron una motocicleta 0 kilómetros. Fui, coloqué la denuncia, me dieron ese famoso número y nunca me llamaron, nunca supe nada y lo único que me dijeron, no, con el radicado vaya al tránsito y haga y conste que se le robaron la moto y nada. Pero luego nos dice que tenemos un término para que nos den respuesta o eso a dónde va después de que haya esa denuncia. ¿Tú qué dices, Joan? ¿Joan era el que estaba contestando? Oscar. Bueno, compañerito, pues sí, realmente la función como tal es de la Fiscalía, que es pues el ente garantizador acá en nuestro país, de que informarle a usted en qué va el caso, ¿cierto? Pero pues también existe de que desafortunadamente, digamos que en Colombia se presentan muchos casos, en Bogotá se presentan muchos casos, y todo el personal que se tiene no da abasto. Entonces, en muchas ocasiones es necesario que la persona se acerque, ¿cierto?, a averiguar por su caso. Igualmente, ustedes por las plataformas, cuando interpone la denuncia, allá le deben explicar que usted puede entrar a la rama judicial, que puede empezar a hacer una verificación para qué fiscalía tiene el caso, a dónde se le dio traslado, o si se archivó, y si se archivó usted se puede acercar a la fiscalía y solicitar que se le informe por qué motivo se archivó el caso, y pues allí le van a decir, si usted ve que no existen motivos razonables y fundados para que se le archive su caso, pues usted debe solicitar el desarchivo y pues que el caso siga. Pero pues realmente acá se hace necesario y es un poco dispendioso porque pues digamos que son muchos casos, entonces usted tiene que estar ahí pendiente. Si usted no está pendiente del caso, es difícil y lo mismo nos va a pasar a nosotros como pues abogados en ejercicio de pronto cuando llegue ese tipo de circunstancias. Usted tiene que estar allá presente y estar, digamos, de pronto no es la palabra adecuada, pero tiene que estar ahí puyando, ahí presente, de cómo va el caso, cómo se está desarrollando, qué está sucediendo, qué no está sucediendo, de pronto usted qué puede aportar a la investigación, ¿cierto? Porque muchas personas van y denuncian y muchas veces tienen videos, tienen evidencias que le sirven a uno para adelantar más rápido el caso, ¿cierto? Pero como, pues si uno no tiene eso, entonces es más dispendioso para ejecutar como tales las acciones. O sea, compañero. Gracias. En esto toca ser realistas. Si uno no está pendiente de su proceso, como dice mi hija, pailas puede, hermano. Toca estar allá encima, saber a qué fiscalía correspondió, a quién de la fiscalía delegaron para investigarlo, porque lo delegan a un investigador y estar allá encima. Y si puede aportar pruebas, aportarlas. Y hay veces a uno mismo le toca la investigación porque la fiscalía le van llegando procesos y acumulan, y el que no vaya a mirar se lo ventilan, pero al lado de la ventana, porque el resto no me mueve nada, ¿no? Toca estar encima de eso. ¿Listo? Cuando haya una denuncia, toca estar encima. La palabra exacta sería impulsar el proceso constantemente, doctor. Exactamente. La denuncia inicialmente y después, como son preliminares y todo, y solicitar que oficien para que con el número de la placa de la moto, para que ordenen la captura, todo esto. Esto ya todo un procedimiento. ¿Listo? Disculpe, doctor, una pregunta. Sí, Sandrita. Doctor, disculpe, con respecto a las pruebas, ¿cómo se pueden hacer válidas esas pruebas? Que tuve un caso particular en que se entraron los ladrones y nosotros teníamos los videos, pero no nos valieron los videos. Nos decían que no habían tenido la cadena de custodia que se requería, pero cuando llegó la policía, pues tampoco nos recibieron los videos y también había huellas y no hubo nadie quien tomara huellas. En esos casos, ¿cómo se puede solicitar que esas pruebas, cómo se pueden salvaguardar o tomar esas pruebas para que sean válidas? A ver, Jorge Antonio, ¿qué piensa al respecto? ¿Qué se debe hacer? Bueno, pues eso ya queda como decisión del juez, ¿no? Si vale las pruebas o no. No, porque no ha llegado donde el juez hasta ahora. Está la denuncia que los ladrones hurtaron, se penetraron a la casa y hurtaron los elementos. ¿Qué se hace ahí para que tengan en cuenta el video? Que vengan y tomen huellas.
Pues de pronto pasar la solicitud ante el juez. Es que el que maneja todo inicialmente es el fiscal. Entonces el fiscal le toca solicitar cuando llame, decir, mire, pasó esto, ahí parece que hay huellas, hay una cámara para que la lleven y ante un juez de garantía soliciten la legalización de ese elemento probatorio, ¿cierto? Y pase a cadena de custodia. Una pregunta, doctor. Sí. Una pregunta. Si uno dentro del proceso de la denuncia como querellante o como denunciante, en el caso de la doctora Sandra, que manifestaron las pruebas, se le solicitó al fiscal, la policía judicial como elemento que ejerce el proceso de investigación, toma las pruebas, las organiza, tiene la obligación de presentarla al fiscal y solicitarle al fiscal que también como funcionario público que sean pruebas que queden en cadena de custodia. ¿Sí se puede? Claro, es que la policía judicial es la que inicialmente hace el procedimiento y él trabaja en concordancia con el fiscal, entonces tiene que avisarle al fiscal, como ellos ya tienen un fiscal asignado, pasó esto, esto y esto, está en cadena de custodia. Entonces ya sigue el procedimiento. Sí, permítame ahí, de pronto ilustro un poco los compañeros. Sí. En cuanto a el caso que exponía la compañera, si se me entran al apartamento y me hurtan mis pertenencias, uno puede llamar al 123, crea un incidente, se llama eso, y mediante ese incidente le tiene que llegar una unidad investigativa, sea de policía judicial, SIJIN o sea de CTI. Ellos conocen el caso. Cuando ellos llegan allá e incluso en el inmueble le pueden tomar la denuncia para que no tenga que trasladarse. Cuando se evidencia que hay elementos materiales probatorios, evidencia física, y de pronto para recolectar unas huellas, ¿sí? Unos registros de decadactilares, y los investigadores no son las personas idóneas o no tienen el conocimiento o las herramientas o los medios para realizar ese tipo de levantamiento, porque así se llama, levantamiento de registros decadactilares, entonces lo que hacen es que llaman una unidad móvil de criminalística. Esos son personas, los que ustedes ven a veces por ahí en la televisión con bata. Ellos, ¿qué hacen? Ellos llevan allá unas herramientas y unos químicos, y con esto hacen que el levantamiento de todos esos elementos materiales probatorios se lleva ya con rótulo y cadena de custodia, y el policía judicial, que pues dentro de las actividades de policía judicial están en el artículo 205 del Código de Procedimiento Penal, y ahí ¿qué es lo que se hace? Ya con todos estos elementos se le llevan directamente al fiscal, se hace la evaluación y se adelantan todo el tipo de diligencias. De pronto ya con la decadactilar, entonces solicitamos que con la registraduría que se haga una consulta CST, que lo que se hace es comparar las huellas que se recolectaron en el lugar de los hechos, en la escena del crimen, y la consulta y el registro de decadactilar, se llama fotocédula, que se tiene en la registraduría, y así se logra la plena individualización de la persona, que es el nombre del número de cédula. Y entonces ya de ahí pues se desprende gran parte de la investigación, y realmente el policía judicial lo que hace es, en cierta forma, darle como impulsos al proceso, pero el fiscal realmente es quien toma las decisiones. Si el fiscal no autoriza, no se pueden adelantar ciertas diligencias, porque hay algunas diligencias que sí, el policía judicial las puede efectuar dentro de un término, pero algunas otras sí se necesitan ya con una previa autorización del fiscal y un juez de control de garantías. O sea, el fiscal le solicita al juez de garantía la autorización de ciertos procedimientos. Igualmente como cuando solicitan la captura de un personaje. Y otros que vamos a ver más adelante. Bueno. Doctor, ¿puedo hacer un comentario, doctor? Diga. Doctor, es que, mire, la verdad, el desconocimiento de las normas y de las leyes es que hace que muchos funcionarios pues hagan las cosas a medias o no las hagan bien.
pero realmente la obligación de la Policía Judicial y de la Fiscalía, de acuerdo a lo que establece el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, una es la de garantizar la seguridad y todo lo que tiene que ver con el patrimonio. Y ellos deben hacer casi que lo imposible para tratar de resolver el problema uno. Y si no, pues nos tendríamos que ir al artículo 90, ¿no es cierto? Pero alguien tiene que responderle a usted como ciudadano, sino que esa falta de conocimiento de la norma es que hace que muchas veces nosotros no exijamos lo que realmente los funcionarios deben realizar. Gracias, doctor. Lo que pasa es que las políticas criminales les falta un aporte económico, porque hay personas que duran 1, 2, 3 días para presentar una denuncia, hermano. Entonces falta de personal. También a veces falta mucha diligencia en la fiscalía, más facilidad. Inclusive las denuncias las puede presentar uno ahí por internet, ¿sí? Entra uno ahí, hay un formatico y presenta la denuncia, pero las políticas criminales son pobres en eso. Aquí no hacen sino proyectar nuevas normas, nuevos decretos, nuevas leyes, pero que no conllevan a mejorar el sistema penal. ¿Quién iba a hablar? ¿Robinson? Señor doctor, buenas noches, ¿me escucha? Perfecto. Doctor, respecto al caso que planteó la compañera Sandra, hay dos tipos de pruebas, ¿cierto? Una prueba ilícita, que es la que vulnera derechos humanos, y otra prueba ilegal que vulnera los protocolos. Muchas veces las personas son víctimas del hurto y van a la fiscalía o a la URI con un CD, la grabación de los hechos. Pues muy bien dijo ahí el señor Chirito, debe la autoridad competente y verificar dónde sacó la víctima ese video para buscar la forma de formalizar la prueba y no permitir que sea ilícita. Porque lo que importa en este caso es resolverle la situación al ciudadano, que es la víctima. Muchas gracias. Gracias. Don profe, yo diría para complementar ahí con el compañero que cuando hay una denuncia ya establecida dentro del proceso y la fiscalía, el querellante o el denunciante aporta unos elementos probatorios, entre eso hay video, fotografías. Creo que dentro del proceso uno también como querellante puede solicitarle al fiscal que en su momento solicite una comisión de Policía Judicial y CTI para que se haga un peritaje y se evalúen las pruebas que están dentro del proceso y se puedan valorar entre ellas y solicitar de una vez la cadena de custodia. Eso se puede hacer dentro del proceso y el fiscal valorará en su momento la solicitud que hace el querellante para que pueda desarrollarse el proceso y se puedan contemplar las pruebas. Porque, como decía el compañero, si la Policía Judicial, el organismo de control de prueba de garantía no está presente y no autoriza y no certifica, las pruebas no son válidas y tampoco entran en cadena de custodia. Sí, y eso tiene un término perentorio, como pasó con el ingeniero y el hijo que en el periodo del doctor, ¿cómo se llamaba el fiscal ese? En el periodo del doctor... ¿Néstor Humberto? ¿De Alegre? No, el anterior. ¿Néstor Humberto? Néstor Humberto, entonces llegaron al apartamento del arquitecto, cogieron el computador, todo, y la fiscal dejó pasar el término perentorio para presentarlo y legalizar esa prueba. Entonces, cuando la presentó, ya no fue válida, ¿cierto? El juez no la admitió. Lo único que hace el juez es compulsarle copias para que la investiguen disciplinariamente y penalmente, porque es muy raro que pase un término, haya un término perentorio y lo presenten horas después. Igual que cuando capturan a alguien, son 36 horas y no puede pasar de ahí.
Si presentan al tipo después de las 36 horas para legalizar la captura, ya es una captura ilegal. ¿Listo? María del Carmen, tú vas a hacer una exposición sobre la conducta y sus teorías. ¿Está María del Carmen? Sí. Sí, profe, buenas Listo. noches. ¿Sobre qué, doctor? La conducta y sus teorías. Teorías de la conducta. José Estupiñán. Sí, profe, buenas noches. Tú no has expuesto individualmente, ¿cierto? No, no, señor. Entonces, sobre la tipicidad. Vale, Clasificación de los tipos y aspecto positivo. Listo. Karina Viviana. Karina. Presente, ¿Dónde? No profe. te veo. Ah, listo. Tú vas a exponer sobre el tipo complejo, el tipo comosivo doloso, tipo objetivo y tipo subjetivo. ¿Listo? ¿Te repito? ¿Me puede repetir, El tipo profe, por complejo, favor? Sí, entonces ahí lo gracias. reúne hasta el tipo doloso, omisivo doloso. Bueno. El tipo objetivo. El tipo complejo, que es el tipo omisivo doloso, el objetivo, el subjetivo, hasta ahí. Bueno. Ok, Angie gracias. Silva. Angie. Sí, profe, buenas noches. Tú no has expuesto individualmente, ¿cierto? No, señor. Entonces, lo mismo. Sobre el tipo omisivo doloso, tipo objetivo, aspecto objetivo. Aproximación a la dogmática de la omisión. Y omisión propia e impropia. De la omisión. ¿Me puedes repetir lo último, profe? Qué pena. Aproximación a la dogmática de la omisión y omisión propia e impropia. Listo, profe. Karen, ¿ya expusiste individualmente? Karen Sotelo. No, señor, no tengo temas. Entonces, sobre el tipo complejo también, pero el tipo subjetivo, aspecto subjetivo, ¿no? El tipo omisivo imprudente, pues el imprudente es el mismo culposo. El tipo objetivo, aspecto objetivo. Y el tipo subjetivo, aspecto subjetivo. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Luis Antonio, ¿sí? ¿Ya expuso? Doctor, buenas noches, no, señor. Entonces, lo mismo, el tipo complejo. Vas a exponer sobre el tipo omisivo imprudente. ¿Tipo omisivo imprudente? No. Sobre el aspecto subjetivo del tipo preterintencional. Y el aspecto negativo, la ausencia de tipicidad. Hasta ahí, empezamos mañana. Entonces, venga, les comento algo. Me alistan los grupitos y vamos a hacer como la simulación de unas audiencias. Vamos llevando el programa, pero vamos haciendo eso. Si tuviésemos aquí una psicóloga forense, ¿sí hay? ¿Sí hay profesionales aquí? Sí. Sí hay, doctora. Sí la Doctor, hay. sí hay. Sí hay, doctor, sí hay. Sí, creo que es Sara. Bueno. Buenas noches, doctor, sí. Sí, yo soy psicóloga forense. En Te la pido disculpas universidad, porque tengo problemas con la conexión del video. Se me ha caído un poco. tienes que cuidarlo. Lástima que en la universidad, porque allá, lo que les digo, hubiésemos ido hasta la audiencia, había sido espectacular. Y también hay una cámara donde se llevan los chicos menores de 14 años por actos sexuales abusivos. ¿Cómo se llama esa cámara? La cámara Gesell. Ah, muy bien, sí. Entonces, a ver si tú nos puedes hacer una exposición sobre eso, doctora Sarita. Sí, señor, ¿Listo? claro que sí. Sí, señor. Listo. Y las otras exposiciones quedan ahí. Empezamos mañana. Ay, joder, Marina. Voy a hacerles, la doctora está ahí, la doctora Panchita. ¿Quiénes son los que faltan de parcial?
El señor Serna y la señora Angélica. ¿Dos nomás? Sí, señor, solo dos. Que yo sepa, dos. Listo. Entonces los demás nos vemos mañana, ¿listo? Y se quedan los dos de los parciales. Espere, le saco una fotito para acordarme de usted, hermano. Hoy les iba a hablar, o mañana empezamos con los elementos del delito, ¿yo? Voy a adelantar ese pedacito, los elementos del delito. Mañana, profe. Entonces, se quedan ellos dos y ustedes hasta mañana, amigos. Feliz noche, doctor. Muy bien. Buenas noches, doctor. Hasta luego, doctor. Mañana. Gracias. Sí, hasta mañana, doctor. Gracias. Doctor, buenas noches. Hasta mañana, doctor. Chao, Karen. Se quedan los que deben el parcial. Doctor, una pregunta antes de irme. ¿Sí? La exposición mía, la de extradición, ¿esa es para mañana? Sí, claro. Mañana empezamos. Ok, ¿La de quién? ¿La de doctor Jairo? Sí, señor. Profe, No. Es que quería hacer una que solicitud. esa es larga, ¿no? Sí, entonces profe, un te poquitico la di larga. para que la prepare y yo te indico, porque es que esa es larguita. Y Sí, está profe, dentro del programa. No te preocupes, no es es para un poco mañana, entonces compleja tienes tiempo de prepararla, ¿no? Esa es larga. Sí, profe. No, y lo que pasa es que teníamos también pensados mandarnos mañana con la exposición de Maniani. Entonces, no, pues Maniani. mañana con esa exposición, pero esta que te di, esa es por Listo. ahí para el jueves, viernes, ¿listo? Profe, Listo, pero en profe. orden Gracias. sigue mi Gracias. grupo. Que ya una compañera había dicho y seguimos nosotros. Doctor, discúlpeme. ¿Sí? Es que yo tengo la exposición individual, el derecho ¿Mañana? penal y el contrato social. Mañana. Entonces, Empezamos para también. mañana la podría hacer. Mañana las individuales, sí. Y ayuden Listo, doctor. que van a hacer la de Jairo La Verde. Bueno. Profe, listo, nosotros pero la también individual tenemos, yo, listo. nosotros también tenemos una grupal pendiente que ya le habíamos dicho que íbamos después de este grupo. Gracias, doctor. Buenas noches. Chao. Sí, señor. Machita, pues la programamos. Como hay tantas, empecemos mañana y querés con la tuya. Listo. ¿Te parece? Sí, señor. Bueno, compañero, aquí les tengo el cuestionario. Listo, mi profe. Bueno, vamos a hablar sobre este. Y ¿son ustedes 4? ¿Sí? Solamente Porque Antonio lo debes, ¿no? Profe, Sí. que yo sepa, Jorge Serna sí, y los otros dos ya se los confirmo. Jorge Serna y Julie. Y Claudia, profe. Listo, Creo que profe, estoy quedamos los mirando dos. aquí. Entonces empecemos con Jorge. Sí, señor. Dime las etapas del proceso penal. ¿Y qué se desarrolla en cada una? Bueno, la primera etapa es la legalización de captura. La otra es la imputación de cargos. Y por último, hay una... la última es la a medida de aseguramiento. ¿Y después? Después viene la audiencia, que esa tiene, el juez tiene un plazo de 90 días para que el fiscal le aporte lo que es la parte de las pruebas. Y después son 45 días para dictar sentencia. No, porque
Me confundiste. Si se legalizó la captura, se imputó cargos y se dictó medida de aseguramiento, ¿cuánto tiene el fiscal para presentárselo al juez? Son 90 días, profe. Muy bien. ¿Cuál fue el autor que más te llamó la atención? De todos, bueno, hablemos de precisamente de pronto de todo, déjame pensar. Que me llamó mucho la atención de este autor que vimos hoy, que se crió, espérate, te digo el nombre. El último que alcanzamos, Luigi Lucheni. Sí, Luigi Lucheni, porque digamos que no fue un hombre extraordinario que hizo un gran aporte, digamos, como científico, como filósofo, nada de eso, sino que él fue criado en un ambiente, proviene de una madre que es soltera, fue criada en un orfanato, donde precisamente se ven distintas conductas, digamos, de los niños o las personas que están ahí, que con el tiempo, digamos, fue creando ese resentimiento de ver toda esa pobreza en las clases sociales y que eso mismo, pues, fue construyendo como ese sentimiento contra las clases sociales altas. Lo mismo, él se veía por esos ingresos, esos bajos ingresos, que se sostenía, digamos, con un salario mínimo, que eso era como muy poco, con relación digamos, a todos los bienestares, todos los lujos que se dan los de la clase alta. Entonces, esa es una manera, digamos que fue un aporte a la parte de digamos, la sociología criminal, el comportamiento del individuo, desde esa época, cómo va acumulando esa serie de sentimientos, pero da un aporte muy valioso, creo que la palabrita aquí, que la tenía, a la teoría del delito. ¿Por qué? Porque precisamente a partir de él se pueden comenzar a buscar todos estos antecedentes, qué es lo que, a investigar, qué fue lo que llevó a cometer el asesinato, ¿sí? Y eso se puede relacionar hoy en día, por ejemplo, el caso de Garavito, ¿sí? Que hubo mucho asesinato de niños y pues mirar cómo fue la infancia de él o cómo ha sido la infancia de estos criminales, ¿sí? Entonces, inicialmente, para eso no puede juzgar porque no conoce la historia de estos personajes, cómo ha sido su infancia, como a veces vienen de familias, ¿cómo se llama? Disfuncionales, ¿sí? Entonces no tienen alguien quien los regule, quien les regule esta conducta, este comportamiento. ¿Qué partes procesales intervienen en una imputación de cargos? El mismo, pues el imputado, tenemos el fiscal, tenemos el juez, tenemos el abogado de oficio, ¿sí? Puede tener también la parte de la defensoría pública, un abogado, digamos, sí, interviene también, digamos, sí, la parte de la defensoría pública, sí. Pero si él tiene abogado, de confianza. Sí, si no lo tiene, pues se le asigna un abogado de oficio, sí, en caso de que no lo tenga. ¿Quién hace la imputación de cargos? El juez de conocimiento. No. ¿Quién la hace? La imputación. ¿Ante quién se hace no, sino quién la hace? El fiscal, pues por medio de todas las pruebas que se recogen. Claro. ¿Quién decide la situación jurídica del imputado? El juez de conocimiento. ¿Qué término tiene un juez para resolver una acción de tutela? Son 10 días. ¿Y cuánto tiene para impugnar la tutela? Si sale el fallo contrario. 3 días, profe. Muy bien. Listo, hermano. 4-4, ¿bien? Listo, profe. Muchas gracias. ¿Quién sigue? ¿Lo está haciendo tú nomás? ¿No hay nadie más?
Está, profe, es que la única persona que llamada. falta es Angélica Camacho, pero le estoy escribiendo y no está conectada y no contesta, entonces ahí sí no se puede. ¿Y no vino a clase? No me fijé, tocaría revisar. Porque igual yo tengo grabada la sesión de hoy por OBS, porque es que como mis compañeros están diciendo que es que uno le cierra de AD, entonces ahora estoy grabando también la pantalla. Entonces tocaría mirar si ella vino. Pero no sé. Yo podía sacar el listado la vez pasada, tú también lo puedes sacar, ¿cierto, doctora Panchita? Sí, señor. ¿No te sale automáticamente? Me tocaría revisar porque eso debe tener el listado, claro, eso tiene que tenerlo. Sí, porque yo lo acabo, entonces a ver si tú me haces el favor. Sí, y me lo... Listo. Entonces así quedamos. Tocaría mirar a ver qué dice ella mañana. Ya a ella le toca, yo investigo a ver si le toca que la autoricen o algo, porque hoy fue el último día. ¿Listo? Sí. Listo, profe. Bueno. Eres muy amable, feliz noche y que descanses. Bueno, profe, hasta mañana. Chao, chao, doctora. Chao.